Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, eh, aquí estamos otra vez para hablar. En realidad, yo quisiera que más que una conferencia, esta fuera una conversación con ustedes que se están sumando a esta reunión, una conversación previa a este taller que va a empezar en agosto 13 sobre el dinero. Es decir, un tema particular, dinero consciente, ¿no? Yo me imagino que la gente que no conoce mi trabajo, mi trayectoria de sanadora, bueno, entonces, ¿qué tiene uno que ver con el dinero? Pensarán, ¿no? Sí, es un tema muy central para la vida, lo sabemos porque pagamos todos los días y lo usamos todos los días, pero no lo conocemos en su nivel energético espiritual. eh, y eso, a mí me gustaría que hiciéramos como este conversatorio, más bien digo, alrededor de un tema para verlo desde otro ángulo, ¿no? Voy a ir así despacito, como veo que se está incorporando poco a poco la gente. Este, Insisto en que vamos a tener una conversación, pero yo voy a hacer una breve introducción al tema y después recibo las preguntas de ustedes para ir despejando las dudas esenciales, porque hablar del dinero no vamos a hablar de economía, no vamos a hablar de las alteraciones económicas, no vamos a hablar de finanzas, ¿no? No vamos a hablar de cómo ganar más plata y ya, chimum, instantáneamente. No, vamos a hablar del significado del dinero en una forma más profunda, lo que significa simbólicamente para nosotros, cómo interactuamos nosotros con ese nivel simbólico que desconocemos mucho. Entonces, eh, altera nuestra conciencia en el buen sentido, digo, ¿no? Beneficia a nuestra conciencia conocer mejor el dinero que recorre nuestra vida, cómo la sangre recorre nuestras venas. Entonces, eso es lo que me interesa transmitir en esta conversación. Eso, porque es el tema que después voy a desarrollar en el taller de 4 sesiones que parte el 13 de agosto. Mi interés es que podamos sanar esta parte material de nuestra vida que en realidad es tan desconocida, ¿no? Es como caminar por la vida con una sombra con la que interactuamos todos los días, pero es una sombra. Yo en verdad he conocido poca gente que tenga conciencia del dinero, de su manejo y qué significa ese manejo en sus vidas. Es en experiencia, yo les transmito eso, ¿no? Y en el taller entonces me dedicaré a afinar esa percepción para que nos demos cuenta de cómo nos maneja el dinero, y cómo está vivo y camina como una sombra que nos acompaña vivamente. Entonces, le adjudicamos a varios factores que no nos vaya bien económicamente, se lo adjudicamos al momento histórico, a la economía del país, a la economía mundial. Tenemos ahora, sobre todo, a mí me interesa esto porque ahora que hay una debacle económica mundial, ¿no? Es más profunda de lo que podemos imaginar. Entonces, es interesante el tema porque tenemos que revalorizar el uso que hacemos del dinero, ¿no?
Hemos estado en este lado del planeta, en este hemisferio, hemos estado 4 meses confinados y no tengo dudas que hemos cambiado. Y entonces nos hemos reinventado, la mayoría de la gente se ha reinventado en relación a ganarse la vida, ¿no? Y hemos descubierto cosas. Y es el momento de conocer entonces qué dinero manejamos y cómo nos maneja eso a nosotros. ¿Cuáles son las creencias sobre el dinero que nos manejan? ¿No? Bueno, mientras así vamos como calentando los motores, estoy yo aquí para entrar en el tema y después abrir la conversación, ¿ok? Eso me parece interesante, la percepción de ustedes, porque este momento es especial en el sentido de que estamos mm, confinados, condenados a mirarnos en el buen sentido, ¿no? Hacer transformación. Si hay algo que está en cuestión en este momento en el mundo, es el dinero, ¿no? El mundo financiero, la economía, en un crash, ¿sí? En una crisis intensísima. Y bueno, ¿y qué tenemos que hacer nosotros frente a esa situación? Un montón, porque este es un momento de evolución, de toma de conciencia, ¿no? Entonces, bueno, pulir esto y conocer y entrar en el tema. Y por eso cuando Isabel me propuso el año pasado hacer este taller, que lo íbamos a hacer en vivo y en directo allá en Lima, personalmente, digo presencialmente, eh, era el momento, ¿no? Es así son las cosas. Bueno, vamos a empezar de plano, vamos a empezar entonces con este tema. Yo los invito a que piensen un minutito en qué es el dinero para ustedes, ¿no? Es, es lo más importante de la vida, es lo esencial, es un peso, es un monstruo, algo que les importa, que no les importa, en fin, ¿no? A ver cómo ustedes visualizan el dinero, ¿no? Y luego otro minutito para que recuerden que escucharon decir en su familia, a sus papás, a sus parientes, qué es lo que escucharon decir sobre el dinero, ¿no? Porque esas historias, que son la historia de la familia, la historia del árbol familiar, son esencialmente marcadoras en el trato que cada uno de nosotros va a tener con el dinero. Porque las creencias nos formatean. En primer lugar, creer algo anticipado sobre una persona te hace después verlo con esa máscara, ¿no? Con ese cristal, con esa fisonomía que tú previamente diseñaste y no es un diseño propio, sino que te lo traspasaron. Entonces, con dinero pasa lo mismo. Cuando tú eres una niña o un niño y escuchas decir cosas alrededor de la plata, ¿no? El dinero, escuchas decir que el dinero es un problema, el dinero cuesta, el dinero se consigue trabajando mucho, mucho, mucho de sol a sol, ¿no? El dinero eh, sirve pero no da la felicidad, o la única meta en la vida es conseguir dinero, en fin, son creencias que marcan la manera de ver el mundo, ¿no? Como nacemos en un clan con una creencia, adoptamos esa creencia y cuando salimos al mundo a, a vernos con el mundo, con las dificultades, con la búsqueda de trabajo, con
la búsqueda de sí mismo sobre qué es lo que yo voy a hacer en la vida, entonces ya estás con una creencia que en el fondo es una idea familiar que está marcada por la cultura del país, de la sociedad, ¿no? Entonces, el dinero que tú portas, llevas cuando sales al mundo, cuando te relacionas con la gente, cuando compras y vendes, tiene una ideología familiar. Y esa ideología te condiciona como primerísima cosa, ¿no? Y bueno, cuando tú piensas que para ganarte la vida tienes que hacer mucho, mucho esfuerzo, entonces recibir tus pagos va a ser un proceso largo, ¿no? Te va a tomar un montón de tiempo. En el camino vas a tener varias dificultades y al final cuando recibes la plata sientes dolor, ¿no? Bueno, aquí está, mm, pago, me alcanza, me voy de viaje, me doy placer con este dinero, ¿qué hago? ¿No? Entras en un circuito que te involucra profundamente y entras en ti porque tienes una relación que significa esfuerzo, ¿no? Dolor, energía que tú inviertes. Y entonces el resultado de ese esfuerzo y dolor es más de lo mismo. Y así caminas por la vida y eso se puede eternizar así. Y nos acostumbramos, ¿ves? Como ahora nos hemos acostumbrado, lo digo con ciertas alturas, que nos hemos acostumbrado a estar encerrados, nos hemos acostumbrado a comunicarnos así, ¿no? Y yo hago terapias personales ahora siempre por internet que antes las hacía porque me comunicaba con gente de todas partes del mundo y eso era por Skype. Y ahora todo es por aquí, entonces, y la gente igual vibra, igual se emociona, igual eh, vivencia el proceso, ¿no? Entonces, es interesante, pero nos hemos acostumbrado a este diálogo eh, online, virtual, porque somos un animal que acepta condicionamientos. Imagínate cómo aceptas el condicionamiento con el dinero, ¿no? Entonces, en primer lugar, esa idea, entonces, para mejorar nuestra relación con el dinero tenemos que transformarla. Generalmente es así, generalmente transformamos estas ideas familiares en relación a una finalidad personal y a una necesidad muy profunda, para tener una buena relación con el dinero, ¿no? Porque eso equivale a una buena relación con uno, equivale a saber cuáles son sus necesidades, equivale a tener una meta sobre el bienestar y lo que quieres desarrollar en la vida y con la energía que te es dada. Entonces, al final del día, el dinero puede ser, debe ser el vehículo de lo mejor de ti, de la expresión de tus talentos, del desarrollo de tu creatividad o la trampa más infinita que te consume la energía, que te esclaviza y te amarra y que te condiciona toda tu libertad. En este momento que no tenemos libertad, tenemos que pedir permisos y esas cosas tan horribles y odiosas que de lo cotidiano, yo creo que estamos valorizando muchísimo nuestras acciones, ¿no? Revisando además qué es lo que hemos hecho hasta aquí y como hay, sí o sí, el cambio en los ingresos, en los sueldos, en la economía personal,
Entonces, hemos echado a andar los motores internos para generar algo nuevo, ¿no? Generar algo que es distinto en muchísimos casos. Y hay otras personas que están esperando que caiga el maná del cielo, sin duda, ¿no? Están esperando que el cambio se dé solito y están esperando regresar a esa pseudo normalidad en que estábamos antes, que no era normal, ¿no? Entonces, vamos a hablar de este tema que vamos a desarrollar después, cuando hagamos el taller, lo vamos a desarrollar en forma personal y en forma colectiva. Porque hay que pasar por algunas experiencias de reconocimiento hasta que sintamos cómo el dinero es un ser que está vivo y que nosotros nos relacionamos con ese ser de una manera exclusiva. Es decir, yo estoy viendo a ustedes aquí los cuadritos, sus pantallas y todo el que está al lado de ustedes tiene un dinero que no es el mismo del vecino, ¿no? El que está arriba tiene otro dinero y todos tenemos dineros diferentes por estas historias personales. Entonces, de ahí que haya mucho enredo para hacer negocios en la vida. Y cuando digo negocios, son interacciones, ¿no? Porque tú tienes un valor frente a un objeto, el del lado tiene otro valor, para ti puede ser muy valioso, muy importante, y para el del lado van a ir callampa, como dicen acá los chilenos, ¿no? Entonces, cuando van a intercambiar algo con valores distintos, entran en conflicto inmediatamente. Entonces a ti te puede parecer que es muy caro, al otro le puede parecer una bicoca, y de ahí que estamos en distintos planos, niveles y comunicación muy diferentes, y entonces lo que entendió el otro es muy distinto a la respuesta que tú vas a recibir, ¿no? Es muy personal esa percepción, porque esa percepción de dinero tiene que ver con todos aquellos hechos familiares, emocionales que te han marcado y que van contigo durante toda tu existencia. Entonces, al final del día, al final de este proceso de conocer el dinero como una energía viva, te das cuenta que puede ser un maestro, ¿no? Una luz, conocer el dinero, o un demonio, ¿no? Que te atrapa, que oscurece tu vida, que te condiciona y que te hace perder tu capacidad de elegir. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por momentos y varias veces en la vida de decir, a ver, ¿qué es realmente lo que me gustaría hacer en mi vida? ¿Cómo me quiero ganar la vida? ¿O cómo voy a hacer? ¿Tengo que estudiar mucho para recibir un buen dinero? ¿O tengo que ser comerciante porque yo aprendí muy fácilmente a transar? Eh, ¿Qué voy a hacer? ¿Estoy feliz con lo que hago? ¿Me gusta lo que hago? Esa es la pregunta inicial, ¿no? Porque si no te gusta lo que haces, no te gusta tu vida. Si te gusta lo que haces, entonces lo vas a desarrollar porque pones tu energía, pones tus ganas, pones tu entusiasmo, y eso crece como un bello regalo de un bello don, ¿no? Tú entregas y recibes, y entonces entras en el flujo de la vida que es constructivo. Si no, estás entorpeciendo tu propio flujo sanguíneo, tu calidad de vida, y eso va a afectar tu cuerpo, te vas a enfermar, te vas a volver neurótico, neurótica, vas a andar pateando las piedras y todo se ve feo y mal. Sí, es así,
vital, ¿no? Mira, ustedes tienen soles. Nosotros acá en Chile tenemos pesos como valor de la moneda, ¿no? Sol, me encanta, los soles. ¿Qué es el sol? Este astro central que está ahí y lo vemos todos los días cuando no está nublado, como ahora. Es pura energía, pura vitalidad. ¿Ustedes creen que es casualidad que se denomine la moneda así? Para nada. Es un poder simbólico que hay en la moneda de ustedes y que no lo conocen y por eso pierden plata. Miren lo que les digo, con qué arrojo puedo decirles eso, ¿no? Nosotros hacemos pesos, 5 pesos, 20 pesos, 200 millones de pesos, ¿ya? Peso, weight en inglés, ¿no? Peso, el peso, la gravedad, peso físico, 1 kilo, 100 kilos, 1 tonelada, peso, realidad, materia, ¿se fijan? Peso. Pero estamos tan acostumbrados a decir 50 o 1000 pesos que no, esa es una palabra que vuela y nunca la atrapamos, nunca le hemos visto el sentido. Sol es algo que lo vemos tanto todos los días que está ahí, que hemos perdido la conexión vital en el sentido que si el sol deja de existir, nosotros no estaríamos hablando aquí, no estamos. Ya no somos terrícolas vivos, ¿no? Vayan pensando si eso no se refiere a la energía vital, y si el peso no es el peso, el valor que tú le das a esa energía. ¿Van viendo? Bueno, luego, otro tema, Gabriela, ¿sí? hay una pregunta de Arturo. No sé si hacemos la pregunta Bueno, ahora. vamos, entremos a conversar. Arturo Arturo, pregunta que ¿dónde está Arturo? Pregúntame a Arturo. Cámara, Arturo. él escribió en el chat. Yo puedo leer. ¿Ya? Él dice que él hace contratos para recibir dinero, pero algo pasa cuando debe ingresar el dinero, cuando debe ser cobrado, siempre se aplaza. O sea, se cobra en una fecha, pero el dinero en esa fecha no llega, si no hay un plazo, se vuelve a aplazar. Esa es la pregunta de Arturo. Hola, Mi acá estoy. pregunta de Ahí vuelta está, para él es intermediario, hace Arturito. contratos para cobrar un dinero que se retrasa en llegar. Pero el dinero es su contrato, es su empresa, Sí, es su hola, hola. dinero. Hola Hola, ¿me Arturo. escuchas? Hola, Sí, mucho gusto. ¿Qué tal? hola, Bueno, igualmente. lo siguiente, yo tengo mi propia empresa, hago consultoría y Ya, también dicto clases, ¿no? En la universidad. Entonces, ya, hago varios contratos y los contratos tienen fecha de pago, ¿no? No claro. fechas exactas. Pero ¿qué sucede? Que cuando llega la fecha, algo pasa donde dice, uy, profesor, nos equivocamos en el monto, tenemos que corregir, le vamos entonces a pagar no este mes, sino el otro mes, ¿no? Uy, profesor, por algo que nunca pasa, el sistema no cogió su monto y no le podemos pagar ahora. Sí, O el error. cliente, Hay un error que hay una interferencia en el flujo ajá, ahí, ¿no? Ya. sí, Este, igual, y en el negocio también, ¿no? O sea, ya, pasa algo y no me pagan la factura cuando tiene que se traspapela el papel, la factura no la encuentran, ya. Arturo, te hicieron, voy a sí, hacer una pregunta inmediatamente. sí. ¿Quién, del tuyo quién te dijo que iba a venir a ver y no llegó? ¿Quién te prometió y no llegó? ¿Quién te fallaba así? ¿Alguien querido? ¿Quién? Ah, mi papá, lo primero que ¿Eh? se viene es mi papá, Ya. pues mira, ¿Ves? y, Esa situación con tu papá es la que se presenta cada vez que va a llegar el dinero y se interrumpe, no llega, ¿no? ah, No cumple, no llega, no es responsable. Entonces, total, total, tu memoria infantil está ahí todavía en ti, muy viva, y entonces ajá, ahora se trasladó a ese dinero.
tú haces un contrato, todo formal, todo serio, todo legal, se supone que debería llegar, se supone que tu papá te quiere, debería Ajá, querer verte, ¿no? Debería cumplir lo que te dice, lo que te promete, pero se supone que no es. ¿Entiendes? ajá. Entonces tu memoria de ese Es trauma total. infantil, voy a decir, está Sí. trasladada en los contratos, ¿no? O sea, ahí Claro. hay que trabajar Ajá, en esa herida de tu niño que es con tu papá, ¿no? totalmente. Y tu Exactamente es papá, lo que si tú has está dicho. vivo, te tiene que reparar para que ello fluya, para que tu vida y lo que te tienen que pagar y te lo paguen en la fecha, eso es como que tu papá simplemente interrumpió tu flujo vital con falsas promesas. Ajá, Hay que ajá. reparar eso, cobrarlo, y ya entonces se repara ese flujo. Ya no te cambiamos tu memoria y ya no te va a pasar eso. Muchas gracias. Bueno, él ya falleció ya, pero No yo no importa, viví con él. no importa, no importa que haya fallecido. Sí, sí, yo no vivía, o sea, chiquitito, yo no vivía con él y él me visitaba cada 15 días o cada 3 semanas y llevaba la pensión del colegio, etcétera, pero siempre se le pasaba la fecha. Pasaba, y Entonces es te lo voy a ir mismo a ver y no llega, ¿ves? Se le pasa que la fecha, ya igual por tu que tu plata, se Así le es. pasa la fecha. Esa plata, ¿entiendes? Míralo, mira ese dinero, ponle el rostro de tu papá y vas a entender todo. Sí, muchas gracias, gracias, Aquí va excelente. la pregunta. Ven, muy buena pregunta porque nos damos cuenta, ¿ven? Cómo hay un traslado de una memoria emocional al dinero, porque el dinero recibe todos los traslados, ¿eh? El dinero tiene rostros, es un personaje diseñado por nuestra historia familiar. Entonces, en el caso de Arturo, era el niño que quiere que su papá, ver a su papá, que su papá lo mire, ¿no? Que su papá se preocupe de él. Entonces, cuando después eres adulto y el dinero es el padre, el dinero es descuidado, ¿no? No llega a tiempo, se demora, porque esa es una especie de lealtad tóxica, ¿ven? Ese mecanismo es como opera eh, todas las relaciones, los vínculos familiares y corren por el río del flujo, la corriente circula por el dinero. Entonces, bueno, la sociedad, todos nosotros, es decir, el grupo social, luego afuera, tiene una valoración sobre el dinero que digamos que es común, ¿no? Y lo hace brillar como el sol o se opaca, como ahora, crisis económica. Porque en este momento tenemos que reeditar la concepción sobre el dinero, tenemos que reeditar la mirada sobre nosotros, nuestras capacidades, nuestros talentos, ¿no? Talento era una moneda, este talento significa el valor que tenía una moneda, las primeras monedas se llamaban talento. Entonces ahí hay un valor y un peso, ¿sí? Y esas monedas eran de oro, doraditas como el sol. Entonces la moneda traslada la energía solar a nuestras manos. ¿Qué hacemos nosotros con esta energía? Es lo interesante, ¿no? Y la sociedad nos ofrece un poco porque actual, ¿no? La sociedad moderna y actual nos ha ofrecido hasta aquí, yo tengo la esperanza de que reformulemos esto, ¿no? Sobre todo esta economía destructiva en la que hemos vivido en la modernidad, digo, que reformulemos eso para convertirla en una economía mucho más humana, mucho más a escala humana, donde podamos saber cuáles son nuestras verdaderas necesidades.
Bueno, yo sé la sociedad actual, que nos ofrece tres roles, ¿no? Esclavo, mendigo y ladrón, porque ese es el dinero que se mueve, el dinero de esclavos, que somos esclavos de un sueldo que, disculpe, esclavos de un sueldo, también por ejemplo Arturo tiene esa parte esclava del contrato, esclava de la fecha, esclavo, ¿no? Bueno, del contrato sobre todo. Bueno, esclavo de un sueldo que te latiga, que te fustiga, que te trata mal, y cuando lo recibes ya serás tú, y que te obliga a seguir esclavizado. Mendigo, que solo sabes pedir como un niño porque siempre tus papás te dieron, pides, te dan, piden, no te dan, piden una beca, pides unos fondos al gobierno, pides al Estado, papá, pides más. Yo gano poco, pido, ¿no? Soy como un mendigo de la sociedad. ¿Ven? Ladrón, que hoy día se está poniendo muy en evidencia, por lo menos aquí en este país, ¿no? Ladrón, el vampiro que profita de tu energía, que te hace trabajar, no te paga bien, es decir, no te responde de vuelta, consume toda tu energía, te quita tu territorio, te quita tu energía creativa, te condiciona, ya se apodera de un bien, de la tierra, la mal distribuye, etc. Esta es la triste realidad de este sistema Gabriela, económico, industrial. tenemos una pregunta y una persona que está levantando la mano. Bueno, buenísimo, Acá vamos. pregunta Marisol Johnson, dice, mi caso es el siguiente, he trabajado mucho en mi vida, tengo unas propiedades y siempre se producen problemas legales con ellas. Aunque las soluciono, siempre están envueltos en problemas legales. Las he estado vendiendo por más de 10 años y no ha sido posible venderlas. Es mucho tiempo y ¿por qué no las puedo vender? Y así tampoco progreso en los negocios. Y luego le doy la palabra a Cintia Núñez, que ha levantado la mano. Ok, bueno, problemas legales, ¿no? O sea, esa es una intervención más social, porque si tienes problemas legales cuando haces compras, ventas de propiedades o te interrumpe tu flujo para poder vender una casa, un departamento, alguna propiedad, algo parecido como lo de Arturo ocurre, pero es distinto, porque eso para mí, lo que yo veo ahí en esa mini historia, es que hay un antecedente de algún dinero sucio en tu familia. ¿Ves? Un dinero que no fue bien tratado. Cuando digo bien tratado, es tratarlo honestamente, ¿no? Tratarlo con mucha claridad, porque con el dinero hay que ser muy claros, porque por lo que les dije antes, las diferencias que tenemos de mirada frente al dinero son muy distintas. Entonces hay que ser muy claros en las cifras, en las cantidades, y para qué lo quieres. ¿Comprendes? Cuando hay dineros que son usurpados por herencia, alguien se apropió indebidamente, hubo robo, estafa, qué sé yo, en la historia familiar por allá atrás, puede haber 3, 4 generaciones atrás, pasa que en la contingencia, en la legalidad, se manifiesta, porque la ley es un sistema de compensación, ¿ves? Dice, la ley, hablo de la ley no humana, ¿no? Trata de hacer un equilibrio porque alguien tomó mucho y dio poco. Alguien, algún miembro de tu familia puede haber hecho ese tipo de mal uso. O sea, hay que investigar en tu árbol, hay que saber estas cosas. Y hay un estancamiento además, porque no puedes vender una casa, ¿no? Entonces eso es un estancamiento de la energía, porque alguien de tus ancestros no quiere que eso fluya, porque hay una situación muy odiosa detrás de eso. Hay peleas, enemigos, rencores, injusticia.
¿Vale? Esto hay que investigarlo. Ya. Gracias, Gabriela. A ver, Cintia Núñez, si puedes abrir tu audio, por favor, y hacer tu pregunta. Sí, hola Gabriela. Hola. Sí, mira, a mí me pasa cuando mencionas esto de las familias, por el lado de la familia de mis abuelos eran de la época de Velasco, donde acá como historia lo que hicieron fue quitarles todas sus propiedades y de lo que ellos eran hacendados en su pueblo se quedaron sin Perdieron nada. las tierras. Muy bien, Sí. ¿ya? Y, Entonces, y ¿qué pasa contigo? Porque como no tenemos, yo sé que no tenemos tanto tiempo, ¿no? Yo claro, sé una pincelada, ¿qué vamos a hacer? sí, Dale. entonces, o sea, por el lado de papá siempre fue ese tema, ¿no? Ese rencor y la dificultad siempre para Y la sostener lo que lograba. nostalgia. Y la nostalgia por lo que perdió, por la tierra, etcétera. Exacto. Y por el lado de mamá, mamá se hizo cargo de todo, del negocio, pero siempre andaba endeudada, siempre pagaba fuera de tiempo, nos embargaron muchas veces. Y a mí ahora personalmente, al inicio, yo soy médico de profesión, al inicio cuando empecé a trabajar, pues sí, tenía ingresos, luego salí de un trabajo y me empecé a endeudar, creció demasiado mi nivel de deuda. Después de eso, cuando he querido poner proyectos, siempre ha sido difícil y lo que me cuesta mucho es, por ejemplo, venderme a mí. O sea, si tú yo me pones a un paciente ad honorem, yo soy feliz y disfruto mi carrera y confío y Por todo. supuesto, le tienes terror al dinero, le tienes mucho miedo, porque perder tierras es como perder una fortuna, ¿no? Una quiebra, eso, por un lado. Y luego hay una diferencia social entre tu mamá y tu papá. Tu mamá es alguien de una familia de más esfuerzo, ¿no? No son herederos ni príncipes y eso, ¿no? Entonces, bueno, ella hizo mucho esfuerzo para sostener, mientras tu papá está muy enojado por la pérdida anterior a él, entonces siente que merece mucho más de lo que tiene, y tu mamá compensa con un mega esfuerzo. ¿Cómo tú compatibilizas eso siendo un profesional médico, una profesión humanista para ayudar a los demás? Es decir, tu primera defensa es despreciar el dinero, porque el dinero es un conflicto tan desequilibrado entre alguien que simplemente lo recibe por herencia o alguien que lo consigue con mucho esfuerzo. Tú eres mujer como tu mamá y entonces estás en alguna etapa de tu vida laboral más identificada con ese esfuerzo y no te gusta, te da miedo la quiebra, te da miedo perder. Entonces, simbólicamente hay que recuperar esas tierras, hay que consagrarlas, hay que entregarlas, porque al final del día, cuando nos damos cuenta que no somos dueños de la tierra, ¿no? No somos dueños. O sea, un terrateniente dice, se empodera porque tiene muchas hectáreas y puede sembrar y puede producir mucho dinero, eso era la agricultura. Hoy día es la industria, el territorio, ¿no? Entonces, ese es un poder físico, concreto, que cuando tú pierdes eso, pierdes el poder, el miedo. ¿Ahora quién soy? Desnuda, desnudo, no tengo bienes, tierra, ¿no? Entonces, por eso este momento es tan interesante. Pero ahí hay que trabajar con tu miedo. Miedo al dinero. Entonces, es como que viniera un monstruo que te amenaza, como este bicho que nos tiene encerrados, ¿no? Que te amenaza con la pérdida. O sea, es tan fuerte esta memoria paterna para ti que la ves a la vuelta de la esquina. Voy a perder, voy a perder. Vas por la vereda equivocada. Entonces hay que recuperar una memoria productiva, creativa, ¿no? Porque si yo tengo tanta tierra, ¿para qué es eso? ¿Para qué lo quiero? ¿No? ¿Para darle más a mi familia y ser un acumulador o un depredador? ¿O lo quiero para compartir, para que muchos tengan trabajo o para conservar esta naturaleza que hay aquí? Esos objetivos son muy importantes. Y todo este trabajo les quiero decir ya, porque
aquí con tu pregunta toco un punto que para mí es esencial. Todo este trabajo es un trabajo espiritual, es un trabajo de autoconocimiento. Te metes en esa historia, la energía que va, que sale desde tus billetes o de tu tarjeta de crédito, es la energía de esa historia que tú me estás diciendo, la quiebra, ¿no? El miedo. Entonces, tu dinero es un ser lleno de miedo, que hay que sacar ese miedo, transformarlo y ver cuál es tu talento como médico, cuál es tu valor como médica, cuál es tu finalidad. ¿Sí? ¿Te contesto? Sí, gracias. Pero por ahí va la cosa. Ya. ¿Hay otra pregunta? Sí, acá Marisol, fue la persona que hizo la pregunta antes, te dice, ¿Ya? ¿no? Gracias, Gabriela, tienes razón, sé que hubo muchos malos movimientos de dinero y tierras. Cuando yo investigo y tengo los datos, cómo los sano y cómo rompo con esas ataduras. Entonces, Claro, bueno, antes de que eso sería respondas, largo de explicarte, eso vamos a verlo en el taller. eso es lo que quería que explicaras, Gabriela, cómo se va a llevar a cabo el taller. Estamos ahorita haciendo preguntas acerca de nuestra historia, de nuestros temas con el dinero, de las Sí, dificultades que tenemos y bueno, cómo va a ser la dinámica más o menos para que las personas lo puedan entender, por favor. ya, muy bien. Mira, en el taller vamos a revisar los territorios personales como la historia que me han contado en estos momentos. Revisión de eso es revisar el territorio. Revisar el territorio significa qué lugar ocupaste en tu familia, qué recibiste desde ese sitio, ¿no? ¿Qué lugar eres la mayor, el segundo, el último, el que no fue visto, al que le falló el padre, o la historia de una mujer que perdió todo, etcétera? Ese lugar está teñido de historias. Vuelvo de nuevo a esta situación emocional. Bueno, ¿qué marca profundamente? Tenemos que revisar territorio. Y el primer territorio de uno es el cuerpo. Entonces, este es un trabajo que pasa por el cuerpo, por la materia, por los bienes, claro, pero por el cuerpo, porque tu cuerpo también responde a esta misma historia, ¿no? La forma de tu cuerpo, dónde acumulas grasa, qué es lo que pasa ahí, etc. Revisamos territorio, después vamos a ver así igualito como me han preguntado ahora, casos personales. Y yo digo, ojalá alcancemos a trabajar todos los integrantes del taller, pero eso no es lo más importante, porque a partir de ahora, por ejemplo, el caso de Arturo, el caso tuyo, la doctora, ¿no? O lo que tú me preguntaste de la legalidad, bueno, eso vamos a ver quiénes compartimos temas parecidos y vamos a trabajar en grupos o de a uno o todos juntos para ir resolviendo cada cosa que tiene un componente emocional, tiene un componente intelectual y tiene un componente sexual creativo. Entonces, vamos a ir desarrollando desenvolviendo, mejor digo, esas situaciones para llegar a la creatividad, para llegar a afinar nuestro talento y para valorizarlo de manera que cuando hagamos nuestro trabajo personal, sepamos muy bien cuánto valemos en esta vida, ¿no? Limpiemos nuestro vehículo de dinero y lo hagamos ser la mejor expresión de nosotros, porque eso tiene que ver con la creatividad. Y en este momento histórico de la pandemia nos está obligando a ser creativos. Muy interesante eso, muy interesante. Lleno de condicionamiento, pero por lo mismo tenemos que, así apretados llenos de prohibiciones, pero tenemos que sacar nuestra creatividad desde la propia supervivencia, ¿ven? Entonces, así vamos a trabajar en el taller, partiendo como estamos haciendo ahora, de las preguntas de ustedes, de los temas personales. Los temas se van ligando al grupo, a pequeños grupos y después a todo el grupo. La idea es que podamos salir más claritos con esto y que el dinero
no nos castigue, no nos haga esclavos, no nos haga mendigos, no nos haga ladrones, ¿no? Porque curiosamente las preguntas que ustedes me han hecho tienen que ver con eso todo, ¿no? Y bueno, ¿lo ven? Sí, Aquí vamos ahí. clarísimo, clarísimo. Bien. Una última pregunta y quizás ya con esto cortamos, ya para las personas que están interesadas, por favor tenemos los teléfonos, el correo para que nos puedan preguntar y aprovechar esta promoción de julio. El curso empieza el 13 de agosto. Por el WhatsApp, ahora si nos gustan, voy a poner los números acá, los que nos pueden escribir y preguntar. La última pregunta es, Jimena dice, al revés de la persona que habló de las tierras, yo tengo facilidad para ganar dinero, pero también facilidad de gastarlo en cualquier cosa. Sí. Claro, es como un dinero un poco frívolo, digamos así, pero es un dinero que no se queda. Algo no puedes retenerlo y no se queda, ¿no? Viene con alegría, con gusto quizás, o viene automáticamente, ya lo veremos, y lo suelta, ¿no? Y lo suelta. Entonces yo me imagino que en tus amores debe haber historias parecidas, ¿no? A nivel amoroso y sexual. Entonces, facilidad de atraer esa energía, pero dificultad para que se quede. ¿Comprenden? Es que, ¿quién pregunta a una mujer? ¿Dónde está? Dice, tengo facilidad de ganar el dinero, pero también la facilidad de gastarlo en cualquier cosa. Sí, sí, pero soy yo. ¿qué pregunta? Sí, Jimena. Claro, entonces el dinero es como un galán, ¿no? Si estamos hablando de heterosexualidad, es como un galán que del atractivo personal tuyo es interesante, muy interesante, pero tiene relaciones que son superficiales, por una parte. Y luego se va, aventura. O sea, hay que igual revisar tu árbol de nuevo, ¿no? Revisar que está abierta la llave del flujo de la ganancia, ¿no? Pero, ¿qué es esa compulsión a gastarlo, no? Hay que afinar tus necesidades. ¿Cuáles son tus necesidades que no las debes conocer? Las verdaderas, las más profundas. Entrar ahí a tu ser femenino verdaderamente y tocar eso, a ver cómo está eso. ¿Te respondo? ¿Te respondí? Sí, no hay arraigo. Sí, no hay arraigo. Ya. Bueno, sí. Ven, esto es como... Es visible eso en las historias personales. Es lindo verlo así porque podemos transformarlo. Y eso es, por eso yo hago este trabajo y por eso hago estos talleres, ¿no? Porque es una zona a la cual no le damos la importancia que tiene, más bien despreciamos porque nos da miedito, porque hay traumas ahí, etcétera, y porque la sociedad nos condiciona a no verlo, ¿no? El dinero es sucio, es feo, es malo. No, el dinero es una cosa no santa. Entonces hay que conocer eso porque es como conocer muchas zonas. Bueno, con esto yo creo que terminamos porque ha sido como una muy agradable introducción y les doy las gracias por las preguntas que sirvieron mucho para que ustedes mismos se den cuenta lo que es el dinero en su vida. Que un ser vivo que interactúa con nosotros y es indispensable que lo conozcamos. ¿Ok? Sí. No sé si Isabel o Noé tienen algo más que decir. Yo solamente quiero agradecer a todos por haber estado aquí, por sus preguntas, por sus inquietudes. Ya han visto cómo va a ser la dinámica del taller. Vamos a plantear nuestros propios temas con el dinero, dificultades, y vamos a tener como
bien me dijo Gabriela en algún momento cuando le pregunté, la gente necesita soluciones rápidas. A veces uno se puede pasar años en terapia, pero no vamos exactamente, directamente a trabajar un tema, ¿no? Entonces, es una mirada para mí diferente y me encanta mirarla de esta manera. Por ejemplo, me llevo de esta reunión contigo, Gabriela, que mi territorio es mi cuerpo. Nunca lo había mirado de esa manera. Mira, y quiero puntualizar una cosita, porque no por rápido es poco ni superficial, es profundo, ¿no? Sí, claro, profundo. Vamos de frente. Sobre este tema que está muy maltratado y tiene una connotación emocional y espiritual. Por eso ustedes se manejan en soles. ¿No? Muchísimas gracias a todos, a cada uno, y nos vemos pronto. Nos vemos Gracias. pronto. Gracias a Chao. todos por Gracias, participar. Gabriela. Gracias.